muchachos, pues iniciemos nuestra clase a ver quién más va ingresando. Recuerden las recomendaciones, las cámaras, estar atentos, recordarles también lo del micrófono. Nelson Rodríguez. Listo, Nelson. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a mirar el siguiente video. Y ahora les pregunto, a ver. Profe, ¿qué fecha es? Incluye este espacio en el que ¿Ahora sí escuchan? ¿Sí? Era que no había iniciado. explicaremos qué es un texto. Lo primero que te imaginas es que vas a leer, leer, leer y seguir leyendo, y se convertirá en una tarea de nunca acabar. Tradicionalmente se ha enseñado que un texto es una suma de oraciones que conforman un párrafo, y este, junto a otros, construyen páginas que tienen sentido y comunican ideas. Adicionalmente, hay elementos que permiten identificar un texto en el sentido tradicional. Son los elementos gramaticales, por ejemplo, los conectores, los diferentes signos de puntuación, las preposiciones, los sustantivos, los verbos, entre otros. Sin embargo, los textos no solo son palabras. La característica principal y fundamental de un texto es la comunicación de ideas, y esto se puede hacer a través de otros medios, como las imágenes, el sonido, los gestos, etc. Así, todo lo que rodea a una persona se puede asumir como algo que comunica sentido. Tomemos como ejemplo los videojuegos. SimCity Build It es una aplicación disponible para jugar en teléfonos inteligentes y tablets. Así como un texto tradicional tiene unos elementos característicos que lo hacen ser lo que es, de la misma manera, un juego como este tiene unos elementos que están dispuestos con los que el jugador puede interactuar, creando así sentido. Esta creación, por medio de la manipulación de los elementos de un juego, junto con lo atractivo de las imágenes y la interactividad de las mismas, se convierte en algo cautivador que atrapa al jugador. Con este video proponemos la ampliación del concepto de texto en el que se incluyen otras textualidades como los videojuegos. Bueno, listo. Entonces, ¿de qué se trataba el video? A uno solito que hable, a ver. No, profe, ¿de qué es un texto? Camilo, ¿de qué es un texto? ¿Cierto? Nosotros alguna vez ya hemos hablado de los textos. ¿Qué más decía del texto? A ver. ¿Qué es? Que del texto se conforman los párrafos y de los párrafos se conforman las páginas. Muy bien. ¿Quién más? O un libro. O un libro, eso. ¿Quién más? Profe. Sí, Camilo. Profe, una pregunta que puedo copiar. Oh, ya les digo que vamos a copiar. Profe, que el texto tiene signos de puntuación. Muy bien. Profe, que tiene signos, símbolos y tiene un lenguaje propio. Propio, eso, muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver, alguna vez habíamos visto lo del texto y vamos a ver los tipos de textos, pero entonces vamos a empezar repasando qué es el texto, cuáles son las características que tiene un texto. Y ya aquí los organizo. Entonces, recuerden, escriben fecha. Ay, David Montañez es de acá. Ah, sí. Ya listo, David Montañez. Bueno, entonces escriben la fecha, escriben el texto. Vamos a ver qué es un texto. Entonces se le conoce al texto, ¿o qué es? Es como el conjunto de frases o palabras coherentes y ordenadas, pues que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Entonces todo lo que decía ahí en el video,
que son un conjunto de palabras, un conjunto también puede ser un conjunto de párrafos, que ellos están en una forma ordenada, pues ¿para qué? Para que transmitan una idea y pues que la persona que lo esté leyendo pues lo comprenda fácilmente. La palabra texto es de origen latín. ¿De dónde viene esa? Entonces dice textus, que significa tejido. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, es como la unión del conjunto, como dice, de frases, de palabras, que pues de una forma ordenada nos van a transmitir a nosotros una idea, ¿sí? Entonces, como decía ahí, los textos llevan palabras conectoras, llevan palabras de enlace, que pues que van a permitir que las ideas sean como consecutivas y pues de esta forma nosotros podamos entender qué es lo de un texto. ¿Listo? ¿Puedo pasar? No, profe. ¿Están tomando apuntes de una vez? Bueno. No hay necesidad de que copien No, profe. todo. Herrera, David Santiago Herrera. ¿Hasta dónde copiamos, profe? Solo cópienlo de acá arriba. Se conoce como el texto, el conjunto de frases, palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas. Y que transmiten la idea de un autor y está ahí ya. Esto de acá abajo no lo copien. Ah, bueno. Bueno, seguimos. No, profe, todavía no. Ya, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Pero entonces un momentico lo devuelvo. Profe, vuelve a estirar tus cortinas, profe. Ya vuelvo a recoger mis cortinas. Espera aquí yo. Chinito está. Esperen un momentico. ¿Listo? No, profe, espera. No copien todo, mis amores. Acuérdense que nosotros vimos lo del profe. resumen. Recuerden que ustedes leen y toman o escriben lo que entendieron con sus propias palabras. ¿Listo? Ya, profe. Bueno. Ya recogí las cortinas, me dijo Josué. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las características del texto. Entonces, el texto pues puede tener una extensión, puede ir desde unas pocas palabras hasta varios párrafos, hasta múltiples párrafos, pero para que un texto sea efectivo en su función debe transmitir un mensaje y para que pues transmita este mensaje debe cumplir con unas características. Pues las principales características son la coherencia y la cohesión. Ya les voy a decir de qué se trata esto. Profe, ¿qué copiamos? No, no copien de ahí nada. No copien que en el otro lado ya vamos a ver. Pues yo ya estaba copiando. Solamente copien el título o el subtítulo características del texto. Entonces, lo que hablaba aquí, pues principalmente que un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta varios párrafos. ¿Se acuerdan que ya vimos lo del párrafo? Entonces, pero para que este texto como tal cumpla su función, debe cumplir con unas características o debe tener unas características. Bueno, ¿cuáles son las características? Entonces, primero está la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Entonces, la relación lógica que hay entre las ideas de un texto.
¿sí? Logrando pues que estas ideas se complementen unas con otras. No quiere decir, uno a veces ve que hacen escritos, ¿sí? Producen textos, pero no entiende uno qué quiere decir porque una cosa, una idea habla de una cosa, otra idea habla de otra, entonces no hay como lo que, o sea, una relación entre ellas. A eso es lo que se refiere la coherencia, ¿sí? Entonces la relación lógica que deben tener las ideas, ¿sí? De forma que tal que, pues, que cuando uno lo lea, le transmita o entendamos qué es lo que quiere decir. Profe, ¿qué toca escribir? Escriban las características y pueden escribir coherencia. ¿Y qué escriben de acá? Establece la relación lógica entre las ideas de un texto. Hasta ahí pueden copiar. Profe, las características es coherencia, cohesión. Eso, cohesión, contexto y uso del léxico. Hasta acá, ¿sí? Esas son las características que debe cumplir ¿qué? Un texto. Ya vamos para las otras. No, profe, todavía no. Profe, ¿qué copiamos de cohesión? Bueno, entonces la cohesión dice que establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto. Acá, pues establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto. Hasta ahí lo pueden copiar. Hasta ahí. Ah, espere que me torcí. Aquí, mejor dicho, me torcí toda. O sea, esa cohesión que permite ver, entonces, que haya como un vínculo, ¿sí? Como un vínculo entre las oraciones. O sea, que todo el texto pues tenga como relación, no que una parte del texto va a hablar de una cosa, que otra parte de otra cosa, sino todo el texto pues referido al mismo tema. Profe, ¿qué copiamos del contexto? Ya va por allá. Ahora acá en el uso del léxico. Aquí en el uso del léxico nosotros podemos utilizar, pues dependiendo del texto, ¿cierto? Se puede utilizar un lenguaje técnico, que ya son palabras como especializadas pues para determinadas materias. Podemos utilizar un lenguaje coloquial, palabras como más acordes a nuestro idioma, como más de uso común, ¿sí? Cuando hablamos del lenguaje vulgar no quiere decir que son palabras groseras, sino palabras que son también como de uso común. Entonces, miramos ahí qué tipo de lenguaje se está usando en los textos, pues dependiendo de la intención Profe, en comunicativa contexto, que se refiera ¿qué a podemos cada uno. copiar? Entonces, aquí en el contexto es todo lo que rodea el texto, pues las circunstancias, el lugar, es el tiempo, pues en el cual se produjo ese texto y también, pues dependiendo desde la parte, ya les digo, desde la parte del receptor, de la persona que lee, también puede tener un contexto. No es lo mismo, por ejemplo, o sea, todos no vamos a interpretar un texto de la misma forma, cada uno tenemos diferentes puntos de vista, diferentes modos de verlo, ¿cierto? ¿Hasta Entonces, dónde, profe? acá entonces es todo lo que rodea el texto, la circunstancia, el lugar, tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación. Hasta acá, copienla hasta acá nomás. Ya acabé. La comunicación.
quiere dejar coger. Esas son las características de los textos. Entonces, la coherencia, la cohesión, el uso del léxico y el contexto también pues, son las principales características que tienen los textos. Profe, si se acaba, volvemos a ingresar, ¿cierto? Sí, claro. Vuelven, ingresan con el mismo link y vuelven, ingresan ahí mismo y continuamos nuestra clase. Bueno, seguimos. ¿Se alcanzaron a tomar apuntes? Sí, profe, ya acabé. Sí, profe, ya Bueno, acabé. voy a borrar entonces lo que había hecho por acá. No, espera, 5 minutos. Voy borrando esto. Acuérdense del micrófono, tienen un micrófono por ahí abierto. Un micrófono prendido. Por eso es cuando a veces se escribe algo, se escribe una frase, se escribe Ya, profe. algo corto, dicen, no, eso no tiene coherencia, o sea, eso no tiene sentido, no hay como una continuidad de las frases, de las oraciones, lo que uno se escribe, Ahora no sí. tiene un sentido como tal. Ya, profe, ya puedes pasar a la siguiente. Bueno, ¿listo? Ahora el texto tiene una estructura, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la partecita o las partecitas que tiene el texto. En ellas se encuentran 3 partes, ¿sí? Entonces está. La primera parte que nosotros vamos a encontrar en un texto es la introducción, ¿sí? Es donde se presenta el tema que se va a tratar y pues los aspectos más revelantes que tiene este texto, ¿cierto? Entonces es como, por decir así, como un abrebocas a lo que se va a encontrar en el desarrollo del tema, del texto, ¿cierto? Entonces pues debe ser llamativo, desde ahí se debe notar que hay una buena escritura, que hay una buena redacción, pues para que sea importante y las personas pues tomen interés para leerlo, ¿cierto? ¿Cuál es la otra parte? Entonces, la Profe, otra parte, ¿escribimos eso? escriban entonces estructura del texto. Escriben como subtítulo estructura del texto, escriben introducción. Es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará. Pueden copiar hasta ahí. Estructura del texto. ¿Dónde va? En la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. ¿Ya? Hasta ahí copian. Después viene el desarrollo. Entonces, la segunda parte ya del texto es el desarrollo, pues es el cuerpo como tal del texto, pues aquí se expone ya de manera más clara, de manera más precisa, ordenada, la información relativa al tema que se indicó pues en la introducción. Entonces, aquí ya se va a dar, se va a especificar más, se van a dar ejemplos, se va a ampliar más lo del tema, ¿cierto? Entonces, es la parte más amplia, pues donde se le dedica más o se ve más, por ejemplo, que hay más ideas principales, que hay más ideas secundarias en esta parte.
Viene la tercera parte, que es la conclusión, pues ya es la síntesis y la valoración de la información presentada. Pues se destaca una idea principal, pues a manera de cierre ya de este texto. Profe, en desarrollo, ¿qué podemos copiar? Es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa y ordenada toda la información. Ya. Jimena va a ingresar. Ay, ya le había dado ingreso. Profe, en desarrollo, ¿qué Desarrollo. En Profe, desarrollo en pueden copiar desarrollo, que es el cuerpo del texto. Espere. Pero les muestro. ¿Solo eso, profe? Entonces pueden copiar que es el desarrollo del texto. Se expone de manera clara, precisa y ordenada la información. ¿Ya? ¿Está ahí? Profe, ¿qué es lo que copiamos en introducción? La parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo, si quieren escribir hasta ahí. Jimena está alzando la manito. Sí, Jimena. Profe, en la conclusión podemos escribir la síntesis y valoración de la información presentada. Sí, ¿Hasta ahí? hasta ahí copian. Ya, profe, ya acabé. Yo también. Profe, yo también. ¿Listo? Bueno, No, profe, ¿no? espérate. Micrófonos. Mira, Camilo. bueno, listo. ¿Ya? Sí, profe, Sí, profe, ya. Isabela ya copió. Aquí los estoy viendo. Chao, profe. Listo, ya puedes cambiar de Jimena tiene inconvenientes. No ha podido ingresar. Vean cuántas veces le ha dado ingreso, como 3 veces. Nicole todavía no tiene cámara. Eso, David Santiago. David Santiago, la cámara. Eso. Juan Felipe. Julián Felipe. ¿La cámara no la ha podido organizar? Bueno, voy a dejar de compartir un momentico acá pantalla. Hola, ¿Listo? profe. Ya Eso. estoy en configurando la cámara que ya me la trajeron. Ah, bueno, listo. Muy bien. Eso, ahí sí se ven todos, vea, súper. Ahí sí se ven todos. Eso está muy bien. Dice por allá escondiditos. Voy. Profe, que Jimena no nos escucha. No, ay, Jimena. Debe ser el internet de ella, el audio de ella, que no.
Pero yo guardo. Profe, dile que lo desconecte y lo vuelva a conectar, que a mí antes me Sí, pasaba eso. profe. O sea, que se salga de la reunión y que se vuelva. Y vuelve y entre también, a ver, ¿sí? Sí, profe, sí. Un segundito, yo miro acá. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué es el texto? Hemos visto qué es el texto. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda qué es el texto? A ver. Susana. Profe, Es el conjunto de frases y de palabras ¿Qué? ¿Y qué pasa con coherentes eso? y ordenadas. Que de forma ordenada. Eso, bueno. ¿Quién más? A ver. Jimena, que está alzando la manito. profe, Sí. por el párrafo y el párrafo salió. Bueno, a ver. ¿Quién más por acá? Yo estoy mirando a ver quién más. Y ellos están cocinando. Saray, que está alzando la manito también. Él está hablando. Permiten ser interpretadas y transmiten las ideas del autor. Es bien. Bueno, hay unas características del texto. ¿Cuáles son las características? Venga, a ver, yo miro quién dijo yo. Saray ya habló. Esperen a ver quién más. Laura Estefanía Barajas. ¿Cuáles son las características? Los siguientes Esperen. Laura, apague el micro. Laura Trujillo. todo. Laura, ¿me repite que no le escuchamos, mami, por favor? La coherencia, la Ujú. cohesión, uso del léxico y el contexto. Eso, muy bien. ¿Quién me quiere hablar algo de cada una de esas? A ver qué recuerdan. Jimena tiene hartos problemas de conexión. Ahí la volví a admitir. Entonces, que la coherencia pues establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando pues que se complementen con unas con otras. La cohesión pues ya establece la conexión armoniosa pues entre las diversas partes del texto en la composición que tienen dentro de esta, ¿cierto? Entonces, o sea, que por decir algo, los párrafos que se encuentran en este texto pues tengan conexión, que se relacionen las ideas que hay, que no estemos hablando de una cosa en una parte del texto, en un párrafo, y que después en otra cosa que no tenga nada que ver, no. Entonces, que haya como esa unión de ideas ahí. Entonces, para nosotros lograr eso tenemos que utilizar unas palabritas, unos nexos conectores, unas palabras conectoras, y pues también utilizamos lo que es los signos de puntuación, también utilizamos para establecer pues conexiones entre estas ideas, a través de las palabras, a través de las oraciones, a través de un párrafo también. El uso del léxico, pues entonces podemos ver qué se está utilizando, si es un lenguaje más técnico, si es un lenguaje pues ya adecuado a nuestro vocabulario, ¿sí? Y también en el contexto, pues también depende, es como que todo lo que rodea el texto, también como la circunstancia o el tiempo en el cual pues se produjo este texto, o también depende, pues si lo miramos desde la parte del lector, también depende en el tiempo, en la circunstancia que lo esté leyendo. Si ustedes se van a dar cuenta, nosotros cuando leemos, pues leemos a alguna persona, lo puede interpretar de una forma, otra persona le puede dar otra interpretación, también depende mucho el contexto ahí, depende de pronto del estado del ánimo
de ánimo con que nosotros tengamos para leer determinados textos, ¿cierto? También influye mucho eso, si nosotros tenemos una mente abierta, si estamos alegres, si estamos en una buena tónica, pues vamos a entender más fácilmente lo de los textos. En cambio, si vamos a estar como tristes, malhumorados, ese nos va a presentar más dificultad para leer lo que sea, no solamente un texto, para leer lo que sea. Entonces, eso depende mucho, eso del contexto, o sea, lo que rodea, lo que está rodeando ese texto, bien, sea lo que yo les digo, la parte del escritor o ya sea la parte del lector. Esas son así como las características que tenemos de los textos. Bueno, vamos aquí a compartir. Todavía nos queda un tiempito. Ahora sí vamos a ver cuáles son los tipos de textos. Profe, ¿toca escribir eso? Escriben como subtítulo tipos de textos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los textos argumentativos. Profe, Sí. es que Jimena me está escribiendo que dice que el micrófono de ella ya no funciona. Me está diciendo que si puedes habilitar el chat. Creo que ya lo va a habilitar. Pero solamente sea para lo necesario, ¿no? Nada de ponerse nadie a escribir. Profe, pues habilítalo para que te escriban solo a ti. Listo. Profe. Ya, Jimena, ya se te escuchó. Sí, ya le escucharon. Profe, ¿me escuchas? Sí, mami. Yo no los escucho a ustedes. No, ay, de pronto quién sabe, ¿será su audio o qué? Nada, no escuchan otros y la escuchamos. ¿Qué se hizo Jimena? ¿Está ahí? Me quita ya el chat. Ahora sí nos escucha, ¿cierto? ¿O será que no? No, profe, yo creo que no. No, profe, ¿por qué no contesta? Jimena, saca la reunión y voy a enterar. Ya hizo esto. Ya ahora lo que volvamos a ingresar. Bueno, entonces, ¿qué hacen los textos argumentativos? Entonces permiten convencer, modificar y reforzar la idea del lector o oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones. Un ejemplo, bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces que estos textos argumentativos, o sea, ahí las personas, el autor está defendiendo su punto de vista, como dice, está argumentando, está dando unas razones pues basadas en unos Profe, voy a fundamentos. salir y a volver a entrar, ¿bueno? Pero ya se va a acabar casi se corta. Ya casi se corta y ahora volvemos a ingresar entonces. Bueno, aquí dejemos de compartir un momentico. Ya les vuelvo a colocar lo de los Bueno, textos profe, argumentativos. ya nos vemos. Nos vemos en 5 minutos. Chao. Chao, En chao. menos nos vemos, que ahí mismo nos conectamos. Ah, sí, verdad. Sí, ahí mismo, inmediato nos podemos conectar. Profe, a las 11:45. Como que sí. Y está lloviznando. No, Bueno. profe, aquí no está lloviendo. Sí. Está lloviendo con sol. Porque aquí está lloviendo con sol. Sí. Va a salir un arcoíris. Está lloviznando, aquí sí está lloviznando. Esperemos un momentico a ver quién más ingresa. Profe, yo creo que ellos pensaron que tocaba esperar los 5 minutos y ahí sí ingresar. Ah, no, por eso yo les dije que ahí mismo. ¿Ustedes esperan los 5 minutos? No, pues Sí, no. yo sí. Yo también. Yo también con los 5 minutos de gloria. Sí, profe, sacó la clase. Jimena, ¿nada? ¿No nos escucha? No, profe, que no nos escucha. No. Jimena. ¿Quién sabe qué será? No, profe, creo que no nos escucha porque no responde. No.
Ay, pobre Jimena. Profe, pues habilita el chat, pero ponlos para que solo te escriban a ti Hola, profe. en privado. Hola, aquí están ingresando más compañeritos. Esperemos a ver. Jimena. Jimena. No, profe, todavía no. Nada, ¿cierto? Bueno, sigamos nosotros. A ver. Por acá, ya, por acá, ya. Faltan 4, profe. No, 5. Ya iban ingresando. Bueno, entonces seguimos con nuestro. ¿Y vamos en el qué? ¿En el texto? En el texto argumentativo, ¿cierto? Entonces dice que permiten convencer, modificar y reforzar la idea del lector u oyente, pues a través de que de justificaciones que están fundamentadas muy bien, ¿cierto? Porque pues el autor lo que está tratando es de defender, de argumentar sus ideas. Venga, yo por acá tengo un ejemplo de... Profe, y allá. ¿Hay quién? Entonces vamos a ver un ejemplo. Que copiábamos, profe, del texto argumentativo. Espere, ya me devuelvo. Entonces los textos argumentativos, entonces permiten convencer, modificar y reforzar la idea del lector u oyente mediante justificaciones fundamentadas y razones. Hasta ahí lo copian, ¿ya? Profe, Jimena, sí te escuchamos. ¿Hasta dónde, profe? Ay, ahora sí, Jimena, ¿sí? Ya les digo. Ni que no me hago el lápiz. Permite convencer, modificar y reforzar la idea del lector u oyente mediante justificaciones fundamentadas y razones. Hasta ahí. Ay, Dios. Juan Felipe Argote. Ay, va a entrar otra vez. Entonces dice que el tipo de texto argumentativo es uno de los tipos de texto como más utilizados, ¿sí? Es porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. Entonces este texto de carácter argumentativo pues busca convencer al lector sobre determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos y pues tener una base
y un punto de vista pues muy centrado con respecto al asunto que se está tratando. Listo, profe. ¿Listo? Sí, Bueno, profe. entonces les voy a mostrar acá un ejemplo de un texto. Acá hay un ejemplo de un texto argumentativo. Entonces, este texto, venga, le minimizo un poquito. Entonces, es un ejemplo de un texto argumentativo. Dice las redes sociales. Espere, yo borro esto. Dice las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Dice, las redes sociales entre las que se destacan Facebook y Twitter se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y interactuar. Su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla, han hecho este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en el mundo. ¿Sí? Entonces ahí en esta parte encontramos como la introducción del texto. Entonces ahí nos dice de qué se va a tratar como todo el texto. Entonces dice, en primer lugar tengo que decir que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. En mi caso, es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con mis amigos y familiares, especialmente con los que viven lejos. Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter. Pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tienen configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Cuentan la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo se demuestra que la privacidad puede verse en peligro, especialmente en los menores, debido a que cualquier persona tiene acceso a los datos privados de estas personas y no siempre es bueno. Otro grandísimo problema es la adicción que crean, pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la persona que la sufre durante horas, enganchada a ellas. Por eso las autoridades recomiendan un uso responsable. Dice, en definitiva, yo creo que las redes sociales son entonces ya aquí viene como la conclusión. Dice, en definitiva, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse, intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla, pero no debemos usarlas sin ningún control porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. Hazte una cuenta y entra en el futuro. Venga, a ver qué más. Listo, ahí admite a otros dos compañeritos. Entonces, nosotros nos damos cuenta en este texto, entonces es un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, una persona que, el escritor, la persona que la escribió, pues está dando su punto de vista, está argumentando sobre la importancia que cree que tienen las redes sociales, pero al mismo tiempo, entonces, también está dando como una argumentación de los posibles peligros que se pueden presentar también con el uso indebido de las redes sociales. Y si vamos a ver entonces en la parte final, pues ya viene como tal, como una conclusión, una síntesis sobre el texto. Por ahí acabaron de ingresar dos personitas. Bueno, esta es una clase de texto argumentativo. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente. Ahora vienen los textos científicos, ¿sí? Entonces, tal como lo indica su nombre, es un escrito que aborda
conceptos, teorías, resultados con base en conocimientos científicos, pues a través ya de un lenguaje científico. Entonces aquí ya vamos a utilizar, sí, entonces aquí ya vamos a utilizar lo que yo les decía, entonces ya se viene a utilizar ya unas palabras más técnicas, ya unas palabras relacionadas pues con este, como tal, como este texto científico, relacionado con la temática que se va a tratar. Profesor, ¿dónde copiamos? Así le pueden copiar todo. Ah, bueno. Entonces está cortico. Sí, profe. ¿Cierto? Está cortico. Sí, señora. Bueno, entonces también dice que el texto científico o publicación científica, pues es un escrito proveniente de y también pues dirigido a una comunidad científica especializada. Entonces, lo que yo les decía, estos textos son redactados en un lenguaje más especializado, pues las personas que, o sea, las personas que tratan sobre estos temas científicos, pues van a entender qué quiere decir de pronto palabras que utilicen palabras más técnicas o ya ideas como más, pues ¿Listo, más profe? especializadas. Bueno, entonces los textos científicos también se difunden pues para compartir pues con el resto de la comunidad pues que estudian el mismo tema, pueden estudiar qué avances o descubrimientos o también hipótesis que manejen con respecto a algún estudio que estén haciendo, ¿cierto? Estos estudios o este sentido o estos textos nosotros los podemos hallar en libros, en revistas especializadas, y pues también otras clases de publicaciones académicas. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar como esta clase de textos científicos. Estos textos científicos también pues cumplen unas características, así simplemente le voy a contar de qué se trata. Entonces, son textos expositivos y objetivos, o sea que tratan como tal lo que es la realidad. No hay pues lugar como para que una persona le dé como otra interpretación pues de una forma subjetiva, sino que es como tal lo que representa la realidad de lo que, sobre el campo de estudio al cual se está llevando a cabo esto pues para realizar este texto científico. Deben de ser también claros, deben de ser precisos, deben de ser universales, ¿sí? Entonces, los textos científicos pues cumplen otra, son como más especializados según lo que vemos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que utilizamos ¿qué? Un lenguaje más, espere que no les había puesto un lenguaje más, como más técnico, palabras más especializadas, pues dependiendo del tema que se esté tratando. ¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar apuntes de ese? Sí, señora. Espera un momento. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Bueno, por acá les trae así, busqué un texto científico cortico, entonces dice cáncer de páncreas, esta es hecho por el doctor Víctor Heriberto. Entonces, ¿de qué dice? Entonces, ¿qué dice? El cáncer de páncreas es un cáncer que afecta a un número elevado de habitantes en todo el mundo.
Es una afección muy acelerada en su evolución. Aunque se detecte en una etapa temprana y la extensión de la afectación sea reducida, el pronóstico es generalmente muy malo, ya que la sobrevivencia es muy reducida. Pocos enfermos sobreviven más de 5 años y la remisión completa es extremadamente rara. En los tumores, más del 95% son adenocarcinomas. El 50% restante son tumores neuroendocrinos, pancreáticos, como el insulinoma. Este último requiere un diagnóstico diferente al anterior y su tratamiento permite un pronóstico menos desalentador. Dice materiales y métodos. Dentro del conocimiento de su etiología y mecanismo carcinogenético pancreático, se considera que comienza con la alteración de las células en los conductos del páncreas, transformando y dañando el páncreas por 3 vías posibles. Está el reflujo biliar, reflujo duodenal y vía sanguínea, ¿sí? Entonces ya viene como la conclusión. Entonces, los principales factores de riesgo conocidos del cáncer del páncreas son el tabaco, el alcohol y la herencia. Hasta el momento, el tabaco es uno de los principales factores que influyen en el padecimiento del cáncer de páncreas. Es más elevada la posibilidad de adquirirlo entre los consumidores de tabaco, hasta 4 veces superior a los que no lo consumen. Bueno, y ahí vienen como entonces más conclusiones de eso. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta aquí en este texto, utilizan palabras muy técnicas, palabras que solamente pues son como tratadas así en el campo de como de la medicina, ¿cierto? Entonces, eso pues hace diferenciar este texto de los demás, ¿cierto? Entonces, el texto científico. Y pues que son textos que como dicen, pues pretende dar información a otras personas, pueden ser personas de la misma rama, puede ser para aclarar de pronto una hipótesis que tengan o de pronto un estudio que estén haciendo, ¿sí? Ustedes se imaginan la cantidad de pronto de textos científicos que han salido en estos días con respecto a lo que se está viviendo respecto a esta pandemia. Entonces hay infinidad. Más adelante, imagino que nosotros podemos encontrar gran cantidad de estos textos, ¿sí? De estos textos científicos, donde de pronto, pues, los médicos han planteado hipótesis, dirán, bueno, esto lo podemos curar con determinados medicamentos, o de pronto un estudio que estén haciendo sobre una vacuna. Entonces, me imagino que han escrito demasiados textos que nosotros pues después podremos conocerlos, podremos pues tener acceso a esta información. Bueno, nos quedan faltando todavía más tipos de textos, pero entonces hasta ahí vamos a ver estos el día de hoy, estas 2 clases de texto. Todavía nos faltan otras clases de textos, ¿sí? Están los textos narrativos, ¿sí? ¿De pronto se acuerdan de qué se tratan los textos narrativos? Sí, señora. ¿Sí? ¿De cuál? ¿Se acuerdan que los hemos visto? Como los cuentos, ¿cierto? Están los textos instructivos, los textos descriptivos, que pues eso los vamos a ver más adelante. Bueno, mis chiquis. Venga, a ver, ¿se alcanzaron a tomar apuntes? Sí, señora. ¿Sí? ¿Todos? Eso, de las clases de textos. Sí, profe, está la copita. Ahí dice que sí. Ok, muy bien. Acuérdense que de ahí de eso yo les saco a ustedes para los talleres evaluativos. De ahí que yo tomo apuntes, de ahí les saco para formarles sus talleres evaluativos. Recuerden que ya hoy se publica, o ya los publiqué, el taller evaluativo número 2, entonces para que de pronto pues no se dejen acumular esos talleres y después tengan ahí como, o sea, confusión, digan, ay, ¿cuál será? ¿Qué tema será? Entonces no se dejen acumular.
vamos a ver si ya alcanzo a mirar, a darles una miradita al taller evaluativo 1 que ya estoy calificando, voy por grados, estoy calificando. Bueno, venga a ver, preguntamos. Profe, Sí. que Jimena se va a salir porque va a reiniciar el computador. Voy a reiniciar el audio. Bueno, mami. Ay, Jimena ha tenido harto inconveniente. Listo, ¿Me Jimena. escuchas? Sí, mami, yo sí la escucho. Pero ahí está bien. ¿Será que no nos escucha? Ya me vuelvo a conectar, ¿bueno? Bueno, a ver a ver si se le organiza. Profe, pues si no nos escucha, habilita el chat, solamente para ti. Pero ella escucha. Pues me da la impresión de que sí escucha. Bueno, muchachos, venga a ver. Entonces escribamos actividad. Actividad. Bueno, primera, escribe. Escribe las características del texto. Solamente escriben el nombrecito, no más. ¿Cuáles son las características del texto? Bueno, segunda. Espera, profe, las escribimos. Ah, bueno, las van a ir escribiendo. Ahora miramos a ver a quién le preguntamos. Todos deben de responderla porque vamos ahí al azar. A ver. Profe, escribe. Profe, responde que escribe que Escribe Escriben. cuáles son las características del texto. ¿Listo, profe? Listo, profe. Ya, profe. ¿Qué pasó, profe? ¿Ya? Ya, profe. Bueno, los que no me alcanzan a escuchar bien. ¿Listo? Ahí sí. Los que no me alcanzan de pronto a escuchar. Para que veas cuáles son las distintas. Bueno. Segunda. Ahí estará la primera. Vamos con la segunda. Segunda. Venga a ver. Listo, venga a ver, miramos. Segunda, entonces, esta. Profe, una pregunta. Profe, ¿nosotros tenemos evaluaciones este periodo? No. ¿No? Evaluaciones, no. No, porque para eso están ahí los talleres evaluativos, muchachos. Hay 4, o sea, este periodo, ustedes saben que este periodo termina el 31 de julio. Hay 4 talleres evaluativos. Ya hoy se publica el segundo. El otro se publica, bueno, la primera semana de julio y el otro, el número 4, entonces a los 15 días. Son 2 talleres en julio también. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a escribir. ¿Cuál es el segundo punto? Ya. Ya les digo. Segundo.
¿Sí? ¿Va bien? Entonces, la parte donde se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información es, acuérdense, entonces escriben ahí cuál es esa partecita, ¿cómo se llama esa? Espera, profe, ¿la parte que qué? La parte donde se expone de manera clara, coma. Ah, no, profe, que ya está en el en el chat. Ya ahí se los Ese escribí. es el segundo punto, ¿no? El segundo, sí, la parte donde se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información es, ustedes lo completan. Listo, esperemos que ya va a ingresar Jimena también. Vamos a ver si ahora sí, sí. Jimena, ¿ya se pudo organizar? Profe, no que se Jimena no escucha. los escucha. ¿No escucha? Bueno, Jimena. Ah, Profe, ahí en ese segundo punto solo ponemos el nombre y ya. sí, el nombre y ya. Ya, profe. Ya voy. Bueno, la tercera. Ay, Dios. Tercera. Espera que le estaba escribiendo a Jimena para que ella también lo haga. Profe, yo también ya la escribí. ¿Sí? Sí. Le envié los mismos mensajes que tú nos enviaste. Mm. Bueno, tercera. Con tus palabras, explica qué es el texto. Espera que aquí omití una letra. Explica, con tus palabras, explica qué es el texto argumentativo. Listo. Con sus palabras, ustedes, como lo entendieron, así lo van a explicar. Y la última, la cuarta, nombra una característica del texto científico. Espere que aquí omití la tilde. ¿La cuarta, profe? Sí, la cuarta. Nombra una característica del texto científico.
¿Nombre una característica? Nombra una característica del texto científico. De pronto lo que más les quedó así, lo que más se les grabó. Bueno, venga a ver cómo están. Susana, ¿sí está respondiendo? Venga a ver, aquí les estoy mirando. Sí, profe. Que estén trabajando juiciosos. Estoy haciendo el punto 3. Listo, mami. Esto lo hacemos como a manera de que de pronto las personitas que les queda algún vacío, que de pronto no entendieron bien, entonces ahora entre todos vamos a reforzar eso, vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Bueno, Jimena, ¿cómo va? ¿Cómo irá Jimena? ¿Bien? Listo, Jimena. Bueno, hijos, ¿ya? El punto 3, con tus palabras explica lo que es el texto argumentativo. Listo, bueno, vamos mirando a ver porque se nos pasa el tiempo. A ver, ¿quién respondió la primera? La primera era escribir las características del texto. Bien. Samuel, una característica. Profe, una pregunta. ¿Cuántos puntos son? 4. ¿Y cuál es el cuarto? El cuarto es nombrar una característica del texto científico. Profe, coherencia. Ajá, bueno, coherencia. Entonces recordemos que la coherencia es ¿qué? Es como la relación lógica que hay entre las ideas de un texto, que se complementan unas ideas con otras, ¿cierto? Listo, otra. Dana Valentina, que está alzando la manito también, a ver. Otra característica del texto. La cohesión. La cohesión, bueno, eso es la cohesión que, o sea, es la forma como armoniosa que hay entre las diversas partes del texto, ¿cierto? La composición que hay en este texto, lo que yo les decía, que que todo vaya como entrelazado, que todo, pues, que brinde una información o que sea entendible lo que está en este texto, ¿cierto? Otra característica, Susana. Uso del léxico. Del léxico. Del léxico, o sea, que sepamos cuándo podemos utilizar unas palabras que sean más técnicas, un lenguaje que sea más como de uso común, ¿sí? Palabras como más de uso cotidiano, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta en dónde se van a utilizar cada una pues, de estas palabras. ¿Listo? ¿Cuál le falta una característica del texto? ¿Qué quiere decir la profe? ¿Quién? Venga, a ver, yo miro por acá. Esperen, alguien. Luisa, a ver. Otra característica del texto. Del texto, ¿cuál? Contexto. El contexto, eso. Entonces, el contexto que hace referencia a todo lo que rodea el texto, pues en la circunstancia, el lugar, el tiempo en el cual se está como produciendo. Yo les dije que había que mirarlo también, la parte como donde se producía el texto y también pues viene ya también a donde como la parte donde se lea, en el momento en que se lee, lo que yo les decía, pues que todos vamos a tener una interpretación diferente de los textos, por eso nosotros cuando leemos un texto y preguntamos, una persona opina una cosa, otra persona opina otra, no, todas no van a opinar lo mismo, pues porque todos tenemos un punto de vista ya muy diferente, ¿cierto? Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? La tercera. La segunda, la parte donde se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información es, venga, miramos por aquí. Nelson, ¿sí respondió esa? La segunda.
Sí, señora. Nelson, ¿qué respondió ahí? Cuénteme a ver, ¿qué respondió? ¿Cómo La se- introducción. Bueno, Nelson dice que la introducción. Yo sé cuál es. Dana Valentina, ¿qué dice? ¿Que cuál parte es? El desarrollo. Ajá, Sí, muy bien. desarrollo. Y Jimena volvió a salirse otra vez. Muy bien, entonces esa parte, entonces recordemos que los textos tienen 3 partecitas, la estructura que está en la introducción, que es la parte del texto donde se presenta el tema que se va a tratar y los aspectos más relevantes del mismo, ¿sí? Está ya el desarrollo, que es el cuerpo del texto como tal, lo que yo les decía, entonces aquí se expone de manera clara, una manera precisa, ordenada y coherente, la información pues relativa al tema del cual se indicó en la introducción. Y viene la última partecita que es la conclusión, que ya es una síntesis y una valoración de la información presentada, pues también se destacan unas ideas principales y pues se da un cierre al texto como tal. ¿Cuál nos falta? Cuarta. No, les falta explicar con sus palabras qué es el texto argumentativo. Ay, ¿quién? Rápido, a ver, ¿quién lo explica? Laura Trujillo. Laura, ¿qué entendió que es el texto argumentativo? Que el argumentativo permite conocer, modificar y reforzar la idea del lector. Muy bien. ¿Listo? Bueno, espero que... A ver, David Montañez. También está alzando la manito. A ver, David. Hasta donde alcancemos, David, que ya se va a acabar el tiempo. A ver.